Todo se trata de la comunión diaria. Capítulo 1. ¿Cómo descubrí lo más importante? Hola, qué alegría para mí estar junto a vos en este recorrido. Quiero acompañarte para compartir juntos cómo tener comunión con el Señor, cómo disfrutar de Cristo, cómo experimentarlo a Él. ¿Qué te parece si oramos nuevamente? Padre, qué bueno que estamos juntos. Tu presencia es hermosa. Abrimos nuestro espíritu a tu luz. Queremos disfrutarte en este recorrido. Pedimos que nos transformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Amén. Te cuento un poco de mí, para entender cómo llegué al descubrimiento más importante de mi vida espiritual. Me convertí a los 17 años. Todavía recuerdo la iglesia allí en Constitución, de la denominación de los Hermanos Libres. Pasé adelante y formalmente declaré que Jesucristo era mi Señor y Salvador. Pasaron muchos años. Hoy tengo 55. Pasé toda mi vida sirviendo al Señor. Fui a decenas de campamentos, prediqué miles de mensajes, viajé por decenas y decenas de países. Hice todas las actividades que se pueden hacer en una iglesia y un poco más. Estuve en innumerables congresos, recibiendo y exponiendo. A lo largo de todos estos años, he conocido todo tipo de iglesias, a creyentes de muchas denominaciones, movimientos, énfasis, teologías. Sin embargo, en esta etapa de mi vida, en la búsqueda profunda del Señor, me gustaría compartirte de manera práctica y experiencial lo que he descubierto. Recuerdo que en una oportunidad, hace muchos años, yendo a un campamento, un joven se sentó a mi lado y me preguntó: ¿me podrías enseñar cómo llenarme de Él? ¿Cómo lo haces vos? La pregunta que me hizo todavía está en mis recuerdos. Es la gran pregunta. A mí también me dijeron que debía leer la Biblia y orar. Sin embargo, a pesar de haberlo hecho, la gran mayoría de las veces no experimenté la vida de Cristo, el fluir de su presencia. Tuve muchos altibajos, muchas veces hice y serví en mis propias fuerzas. Con los años, vi a muchos que leían cada día unos versículos y oraban, pero les sucedía lo mismo que a mí, se sentían secos. Muchos creyentes cantan canciones, leen pasajes bíblicos, declaran promesas, pero en ellos no hay fluir de vida. ¿Por qué ocurre esto? Witness Lee dice en uno de sus libros algo que me llamó la atención. Él sostiene que en realidad es alrededor de los 40 o 50 años de estar en el Evangelio cuando entramos en las profundidades de Dios. Esto me impactó e inmediatamente vino a mi mente el relato de Lucas 21. Aquella viuda que dio 2 blancas y Jesús, observándola, expresó: esta mujer dio todo lo que tenía. Los ricos, que en este relato dieron de lo que les sobraban, representan las personas superficiales, los que aún no han entrado en las profundidades de Dios, los que dan por dar, los que dan de lo que les sobra, tiempo, dones, capacidades, ayuda, y únicamente si pueden o tienen voluntad de hacerlo. La viuda, al ser una mujer de edad avanzada, simboliza a quien ha alcanzado la profundidad de Dios. A estas personas no es necesario pedirles nada. Ellas lo dan todo. Los ricos también simbolizan en el relato a los jóvenes, quienes aún están, más allá de los años que han servido al Señor, en la superficie del espíritu. Todavía no han descubierto la belleza de aquel a quien sirven ni quién es, Él en todo su esplendor. Cuando una persona es mayor, es decir,
profunda, madura, da todo. Esa frase, 40 o 50 años, quedó en mi espíritu y comencé a orar. Pensé, Señor, yo llevo más de 40 años sirviéndote y hay una búsqueda más profunda. Por otro lado, leí otro concepto que me trajo luz. Andrew Murray decía que Dios quiere revelarle cosas a sus hijos, a la iglesia, pero cuando estos no ven o no descubren esas verdades que Dios quiere revelar a todos, lo que Él hace es levantar a una persona que sí la ve. Dios lo hace notorio para que todos vean los resultados extraordinarios de vivir esas verdades y toda la iglesia pueda empezar a hacer lo que ellos hacen. Entonces, comencé a leer las biografías de los grandes hombres de Dios, hombres y mujeres que pasaron más de 50 años sirviendo al Señor con el fin de ver qué es lo que ellos habían aprendido. El Señor me mostró que si yo puedo aprender ahora lo que ellos aprendieron con 50 años de caminar con Él, puedo ahorrarme esa cantidad de años y empezar a experimentarlo hoy. Así que esto es lo que te quiero compartir. Luego de analizar la vida de muchísimas personas, llegué a la conclusión de que todos aprendieron lo mismo. Lo más importante de la vida es la comunión con Dios. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí, el apóstol Pablo nos dice que fuimos llamados a tener comunión con Jesús. Somos vasos que necesitamos ser llenos de la vida Zoe, de la presencia del Señor. El término griego Zoe hace alusión a la vida de Dios, a la diferencia de la palabra bios, que hace referencia a la vida biológica o humana. Una cosa es saber y otra cosa es ver. Toda mi vida, yo sabía que mi relación con Dios es clave y lo prediqué, lo enseñé, pero sucedió algo más profundo. Lo pude ver. Sé que experimentaste saber verdades divinas, pero un día viste, tuviste luz, rema, revelación. Esa verdad se hizo rema. Esa impresión del Espíritu trajo un cambio profundo. Eso me sucedió y me sigue sucediendo cada día. Te confieso que cuando era joven, admiraba a las personas que tenían muchos éxitos y logros, que habían alcanzado cosas para el Señor. Leía sus libros y aprendía de ellos. Pero luego, a medida que avanzaba, empecé a admirar al creyente con un gran conocimiento. Aquellos que sabían la Biblia de tapa a tapa, aquellos que podían comprender griego y hebreo, hacer exégesis deslumbrantes y traer tal revelación que uno exclamase, ¡wow! También busqué aprender de ellos, leer sus libros, estudiar. Pero ya crecido, ahora puedo decir que solo admiro a la gente que tiene una comunión con Dios profunda, a aquellos que disfrutan de Él, hombres y mujeres en los que Cristo es una realidad y no una actuación. Ahora busco aprender esto. Ya no me impactan los logros, seas cuales sean, ni el saber, por más profundo que se manifieste, ni la prosperidad o los dones. Me propuse mirarlo a Él y que solo Él me impacte con su gloria. Te invito a que medites en lo que te compartí y oremos juntos. Padre, danos luz. Revélanos la importancia de la intimidad con tu persona que te podamos disfrutar. Que todo velo caiga y nuestro anhelo mayor sea a partir de ahora nuestra comunión con vos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Voy a la reunión en la que disfruto al Señor y luego cuando me voy a casa, ¿cómo sigue mi comunión con Él? Qué lindo es cuando nos reunimos. Hay un suministro de vida como cuerpo de Cristo. Cantamos, recibimos de Él y Cristo aumenta. Pero ¿qué sucede cuando termina la reunión? Nos vamos a casa y al otro día sufrimos luchas y dificultades y volvemos al próximo encuentro cansados, desgastados, con pies sucios que necesitan ser lavados. Cada reunión es como un gran banquete, como un buffet abierto que nos han preparado. Comemos todo lo que queremos, sin embargo, no aprendimos a cocinar. Tener comunión diaria es aprender a cocinar, es alimentarnos de Cristo por nosotros mismos. Si somos débiles en nuestra comunión diaria, seremos débiles en todas las áreas. Te comparto algo más abriéndote mi corazón. Me sucedió que, buscando el crecimiento del pueblo de Dios a lo largo de estos años, probé muchísimas cosas. Primero pensé que lo que la gente necesitaba es una buena educación teológica. Así que me dediqué a estudiar profundamente el griego, a hacer predicaciones exegéticas, a profundizar en la homilética, transmitiendo conocimiento. Con el tiempo, aunque vi algunos cambios positivos en algunas personas, mi frustración aumentó al no ver cambios sustanciales. Entonces, pensé que la solución era lo profético, fluir en el ministerio de la profecía. Indagué en profundidad sobre el tema y conversé con grandes profetas de Dios. Incluso escribí un libro al respecto. Armamos un protocolo profético en nuestro ministerio y comenzamos un camino que trajo muchas bendiciones. Sin embargo, percibía en mi espíritu que aún faltaba algo. Lo siguiente fue adentrarme en la guerra espiritual. Leí cuanto pude del tema. Hicimos actos proféticos, diseñamos estrategias y además escribí un libro llamado Los 6 niveles de la guerra espiritual para ver, con el tiempo, el mismo resultado que antes. Me dije que lo que la gente necesitaba era un poco de contacto social, disfrutar del famoso ágape, típico de los años de la iglesia en los que crecimos. Más picnic, más salidas, festejos de cumpleaños, actividades para compartir y cosas similares, para descubrir que eso tampoco había traído una solución. Así que entonces me dediqué al servicio. Lo importante era servir. Empezamos a ministrar sobre cada uno de los dones, a explorar los talentos y las habilidades con el fin de servir al Señor, para descubrir también que eso no funcionaba. Lo próximo fue buscar una solución en una buena organización y me dediqué a investigar, a leer todo lo que existía sobre psicología organizacional, todos los libros de liderazgo cristiano para nuevamente sentir la misma frustración. Después de un tiempo, en un momento de oración, el Señor me trajo un recuerdo de mi adolescencia, de un predicador que dijo: podés hacer de todo en la vida cristiana, pero hasta que la cruz no te conmueva, nada sucederá. Este recuerdo, traído por el Espíritu Santo, produjo un aumento de luz en mi vida. Me di cuenta de que todos estos temas nombrados son hojas del árbol, pero que el tronco y la raíz es Cristo. Cristo para que el cuerpo crezca. Si pudiera resumir la Biblia, diría que la palabra habla de 2 temas. El primero es Cristo en mí y el segundo, para que el cuerpo crezca. Entonces, la comunión diaria con el Señor es el tronco que alimenta todos los otros temas. No debemos perder tiempo ni distraernos en las hojitas de los árboles, sino volver a aprender a tener comunión diaria con el Señor. Entonces, ¿cuál sería el problema más grande que tenemos por delante
¿Y cuál sería su solución? Observemos. Puedo compartirte el problema más grande y la solución más grande. El problema más grande de la vida cristiana es la falta de comunión diaria con el Señor, y la solución a ella es tener comunión diaria. Todos podemos vivir una gran experiencia en la iglesia como cuerpo de Cristo, una reunión extraordinaria. Podemos saltar, bailar, disfrutar del Señor, comerlo, pero luego nos vamos. ¿Qué sucede después? Si no hay una vida de comunión diaria, nuestra existencia siempre sufrirá pérdidas. He encontrado a lo largo de los años 4 tipos de creyentes sin comunión. Los cristianos secos, personas que asisten a la reunión durante mucho tiempo. Cantan, ofrendan, adoran, pero en la semana nada de comunión. Sin fluir, sin vida, sin crecimiento, sin ver una transformación. Buena gente, pero sin aumento de Cristo. Son también los inconstantes, aquellos que van y vienen, que cambian de iglesia. Son también los agotados, aquellos que vienen desahuciados a cada reunión a pedir oración como si la semana les hubiese dado una gran paliza. B. Los activistas, los que sirven pero no imparten vida. Hacen las tareas bien, ayudan en la congregación, evangelizan, pero lo hacen en el alma. Son como robots, cumplen con las tareas pero no imparten vida. He llegado a la conclusión, después de tantos años, de que los que más sirven muchas veces son los que menos vida espiritual tienen. Confunden servir con disfrutar de Cristo. Por consiguiente, sirven basados en el alma y en sus fuerzas humanas. C. Los teóricos o los que actúan. Los que gritan, lloran, predican, pero no imparten vida. Solo expresan emociones superficiales. Saben, pero no transmiten la vida Zoe. D. Los carnales. ¿Quién no ha conocido personas que predican y están en adulterio? O que levantan las manos y con las mismas manos le pegan a sus hijos, o creyentes que viven sirviendo al pecado, aunque hacen grandes oraciones. Son los que critican, hablan mal de otros, reaccionan con sus emociones, etc. Alguien dijo, el que peca es porque perdió el tener comunión diaria con el Señor, ya que el que tiene comunión diaria con Él se mantiene lejos del pecado. Estos 4 tipos de personalidades son la consecuencia de no tener comunión con Cristo. Vuelvo a remarcar, querido hermano, que lo más importante que una persona tiene es su relación de intimidad con el Señor. Se enseñan en los institutos bíblicos, seminarios e iglesias cantidades de conocimiento, doctrinas, etc. Pero qué poco se enseña cómo tener comunión con Dios. Necesitamos un recobro de la vida interior, del disfrutar a Cristo, de vivir, sí, de vivir. Todos sabemos, y lo habrás escuchado, como yo, con Dios, que hay que leer la Biblia, que orar es importante. Lo escuchamos miles de veces. Sin embargo, ¿por qué nos cuesta tanto? Si tomamos a un creyente promedio y le preguntamos, ¿cómo es tu comunión con Dios? ¿Cómo fue hoy tu intimidad con el Señor? Seguramente se quedaría callado. Entonces, ¿por qué tener comunión con Dios se convierte en una tarea difícil y no en algo hermoso? En este libro, quiero acompañarte a construir una relación profunda con el Señor de manera continua y diaria. Debo enfatizar que comunión no es una tarea que tengo que hacer. No es tener mi devocional o leer un capítulo bíblico por día. Es mucho más que eso. Mi tiempo de comunión es un vivir de 24 horas. Si hoy no camino con Él, ¿qué me hace pensar que mi futuro será mejor? Sé que esta jornada que caminaremos juntos será gloriosa.
veremos que comunión no es una tarea a cumplir, sino una relación hermosa donde Cristo aumentará en esplendor en cada uno. No existe eso de tengo comunión un tiempo y trabajo en otro. No es un momento que tengo y luego se va. Toda nuestra vida debe ser atravesada por el vivir a Cristo. Durante todo nuestro día, en sus actividades, debemos disfrutarlo a Él. Y me alegra compartirte que esto es posible. Es un error mirar la vida de los hombres de Dios cuando tuvieron momentos de gloria o de éxito. Esa no es la enseñanza de la Biblia, sino que esos momentos son el resultado de su caminar diario. Esto es lo que debemos ver, que los sucesos de victoria son el resultado de los procesos de intimidad diarios. Puede haber una llave específica para lograr cierta victoria, como el dar, el ayunar, el servir, etc. Pero la llave maestra que abre todas las puertas se llama intimidad, vivir a Cristo. Él es el árbol de vida, todos los demás temas son hojitas. Gloria Copeland lo explica así: no vivir en contacto diario con Dios no solo es pecaminoso, sino que es tonto. Me entusiasmé con lo compartido anteriormente, pero volvemos a los puntos anteriores. Los cristianos secos, los activistas, los teóricos y los carnales. ¿Te identificás con alguno de ellos? Es un buen momento para que lo llevemos a la cruz. Si hay cruz diaria en mí como pastor o líder, habrá cruz diaria en mis discípulos. Las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen a donde él va, a la cruz. Oramos. Señor, hoy quiero llevar a la cruz para mi muerte, lo entrego en la cruz para su muerte. Más de ti, menos de mí. Declaro el poder de la resurrección en mi vida. Un nuevo fluir de tu vida y un refresco en todo lo que haga. Amén. ¿Te puedo pedir algo? No leas más en este momento. Deja el libro aquí, adorá al Señor y permití un aumento de luz ahora en tu espíritu. Al compartir estas revelaciones, sé que sucedió algo hermoso en vos, tal como sucedió en mí también. Dijo San Agustín: es cierto, la oración completa no es más que amor. Él logró ver que orar no es una tarea que hago dándole a Dios una lista de cosas, sino una relación de amor mutuo. Oramos.